Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Con mi invitado esta tarde conversaré sobre las normas que cada vez más impone la Unión Europea a la agricultura, a la ganadería y a la pesca de algunos países algunos miembros de su organización. Entonces, lo más reciente fue el incidente con la fresa de Huelva y también la cuestión del arroz del Levante español, el arroz valenciano, donde de alguna manera la comisaria de la Unión Europea impedía que los agricultores españoles utilizaran cierto tipo de fertilizantes para sus cultivos, mientras sí lo permitía con los productos importados de afuera. Sobre este tema y algunos más que surjan al hilo de la conversación, voy a conversar con mi invitado Antonio Martínez Nieto. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Sí. Me gustaría, Antonio, conversar contigo, que eres miembro de Vox Murcia. Me gustaría, porque tendrás muchas cosas que decir seguramente al respecto, me gustaría conversar contigo sobre este incidente. Primero, el incidente de la fresa de Huelva, que fue muy desagradable para algunos españoles que lo sentimos así, sentimos que fue una intromisión de los políticos de Alemania. Y también me gustaría tu reflexión, Antonio, sobre lo que está sucediendo con cierto tipo de fertilizantes que están siendo prohibidos en España y sin embargo sí son permitidos en los productos que vienen de otros países, por ejemplo, con el arroz de la India. Y lo grave de esto no es tanto que se permitan a esos países, sino que de alguna manera la comisaria europea encargada del asunto permitió que donde antes había un límite de tolerancia de 0,01 miligramos por kilogramo, ahora se elevó a 9 y argumenta que eso se permite porque ese producto es inocuo para la población. Y yo te pregunto a ti, siendo tan inocuo para la población el consumo de esos fertilizantes, ¿por qué no se permite utilizarlo a los campesinos españoles? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, son dos asuntos completamente diferentes, el asunto de la fresa de Huelva y el de los arrozales de la Albufera de Valencia, pero que tienen un punto de conexión y forman parte de una misma estrategia, comenzando por el asunto de las fresas. El asunto de las fresas significa un recorte de la producción de fresas en Huelva con el pretexto de que se está dañando Doñana. Pero claro, ese pretexto es un daño generado por la propia administración, no por los agricultores de la fresa. La administración deliberadamente no cumplió con su cometido de hacer el trasvase de agua que iba a suministrar el agua superficial a los regantes de Huelva. Y en consecuencia de ese fracaso de la administración ha nacido una acusación también falsa de que esos regantes están sobreexplotando los acuíferos, que están desecando Doñana. Sin embargo, eso no es cierto. Los agricultores están utilizando únicamente las dotaciones de agua que tienen asignadas por la administración hidráulica De tiempo A, además. tiempo atrás y ciñéndose a sus concesiones, por tanto no están haciendo nada irregular, y es la propia administración la que incumple sus planes de transferir nuevas dotaciones de agua de donde existen. El Tinto o Diel Piedras es la zona de donde iba a suministrarse ese trasvase para los cultivadores de fresa. Y eso forma parte de una política de restricciones en lo que es el intercambio de recursos hídricos para llevarlos de donde están a donde hace falta. Esa política de restricciones es, digamos, una consecuencia de las ideas de la Unión Europea que están en contra de la agricultura en general y de los trasvases en particular. Y luego tienes el asunto de los arrozales de Valencia, donde ahí se prohíben determinados pesticidas en España, en Valencia, y que sin embargo no, esas prohibiciones y esos pesticidas no están prohibidos en otros sitios y se permite la importación de arroces, en este caso de la India o de donde sea, que sí pueden utilizar esos pesticidas. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué las autoridades europeas y españolas dejan en condiciones desfavorables a los agricultores españoles y les prohíben utilizar
determinados productos fitosanitarios, que sin embargo sí están tolerados fuera y además permiten la importación de esos productos. Y a continuación la pregunta más Sí, llamativa pero es, déjame que te haga un inciso a esa cuestión, Antonio, y es que no solamente permitan la importación de esos productos, que es lo que lo permite, sino que antes, como te comentaba al comienzo, donde antes se permitía una tolerancia de 0,01 miligramos por kilo, la actual es sí, de 0,09 y se permite también esa cuestión, porque la comisaria comenta que eso no causa problema a la población. claro, de ahí viene la arbitrariedad de la medida. Es decir, si esa cantidad de residuo, por así llamarlo, está dentro de lo permitido porque es inofensiva para la salud, no tiene sentido que hagamos una prohibición de esa sustancia precisamente para proteger la salud. En consecuencia, es una arbitrariedad del poder, es una demasía, por así decirlo, es un poder excepcional que está cogiendo la Unión Europea en contra de la agricultura española y para beneficiar a países terceros, ya sea Marruecos, ya sea en este caso se ha comentado que son arroces que vienen de la India, Arroces de como la es India, la cierto. Francia, Pero pasa con etcétera. el tomate de Marruecos, sí, exactamente, pasa con el Pasa, tomate de Marruecos. claro, efectivamente. Y entonces los dos puntos de unión del caso de las fresas y el caso del arroz pasan por el mismo asunto. Es decir, la Unión Europea y España están financiando la agricultura y los trasvases de agua en Marruecos y sin embargo los están prohibiendo en España. Entonces, la conclusión a la que se llega es que estamos en una política completamente distorsionada y que está orientada por un falso principio de que todo esto es para protegernos del cambio climático. Entonces, la idea de que el cambio climático se combate impidiendo que la agricultura salga adelante, impidiendo que haya transferencias de agua, impidiendo que haya actividades humanas que tengan una huella hídrica o una huella de carbono, pues es una especie de religión, una especie de misticismo que no se compadece con los datos y que al final lo que nos lleva es a producir situaciones de inseguridad alimentaria en la Unión Europea. Y Claro, lo estamos viendo. ese cambio climático que tú comentas y que yo pues me tengo mis reservas al respecto, es solamente lo sufrimos, solamente lo vamos a pagar las ciudades, las naciones del sur de Europa, porque yo veo que eso no se hace con países como Alemania, por ejemplo, ni se hace con países como Francia. Se hace con países como Italia, con países como España, muy concretamente con España. A España yo me temo que a la vuelta de unas décadas seremos un país que tendremos que importar absolutamente toda la comida, Sí, porque son efectivamente. medidas, se están tomando medidas, Antonio, que la Unión Europea propone y los gobernantes españoles afectan. Sí. Yo creo que nosotros vamos a ser en los países del sur, España de una manera muy singular y nuestra región de Murcia de manera todavía más señalada, vamos a ser las principales víctimas de la ideología del cambio climático. No del cambio climático como fenómeno natural que se ha producido siempre y posiblemente se esté produciendo Y que es ahora, es decir, cíclico, aunque a largo tiempo es cíclico. cíclico, es decir, las inclemencias del tiempo, los tiempos de las plagas bíblicas, pues ahí están y hay tiempos de sequía y hay tiempos de inundación. En nuestro territorio lo conocemos perfectamente eso. Es decir, las incertidumbres del clima, con todos los cambios que se pueda tener, eso hay que combatirlo, pero no adaptándote en el sentido de rindiéndote ante el cambio climático, sino adoptando las medidas positivas que permitan defenderte, en este caso, de la irregularidad en el suministro de agua. Si para combatir el cambio climático la Unión Europea propone que se derriben las presas, ya hay más de 300 presas derribadas en España y hay varios miles en la lista de espera de la demolición, pues entonces resulta que esa medida, en el fondo, pues no sirve para combatir el cambio climático, porque si el cambio climático nos va a dar menos reservas de agua, lo que hay que hacer es construir presas nuevas y mantener las que hay para que podamos disponer del agua que necesitamos para hacer frente a los procesos de sequía que pueden ser más recurrentes y más intensos. En consecuencia, la normativa europea que pretende hacer frente al cambio climático, lo que hace es dejarnos más expuestos a los problemas de suministros
de cantidad de agua disponible para hacer frente a las necesidades básicas de abastecimiento y de agricultura. A tu juicio, Antonio, ¿qué fin se persigue con esto? Desde mi Realmente, o punto, sea, ¿tú cómo ves esto? ¿Cuál es el fin al que nos quieren conducir? Porque esto tiene un fin concreto. sí, sí, yo creo que yo creo que hay en el fondo hay una ansia de control social por medio de la implantación de una serie de ideologías que esencialmente se pueden reducir o se pueden etiquetar de terror climático. El terror climático, la sensación de que estamos rodeados de una serie de amenazas relacionadas con el clima, reclaman un poder excepcional en manos del gobierno. Un poder excepcional para adoptar las medidas que ellos consideren oportunas, restringiendo libertades, incrementando los presupuestos públicos, aumentando, digamos, el sistema de subsidios y, en consecuencia, imponiendo, con el pretexto de que hay un terror climático, imponiendo un control social de la población y llevándonos a una forma, a unas fórmulas nuevas de totalitarismo que puede ser suave, si se quiere, en el sentido de que no te meten en un campo de concentración, pero sí Claro, que te ponen en una cartilla de racionamiento. Es claro. decir, no puedes consumir carne, no puedes cultivar lo que quieres, no puedes desplazarte en coche y tienes que adoptar estilos y modos de vida y de comportamiento de bajo consumo energético, para no hacer huella de carbono, para no hacer huella ecológica. El nuevo pecado de esta religión climática es precisamente el crear huella hídrica, huella de carbono. Por eso, en todas estas reuniones de expertos, etcétera, lo primero que te dicen es que tienes que compensar tu huella de carbono. Es decir, tienes que sentirte entristecido y arrepentido por haber creado una huella de carbono No, por el solo hecho simplemente por haber nacido ya, por ser por haber parte de nacido, por este. supuesto. Sí. Exacto. Por eso van en contra de la natalidad y por eso no quieren que haya natalidad en Europa, porque el hecho de nacer ya ocasiona una desgracia para el medio ambiente. Pero es que una vez que has nacido y has crecido, tampoco puedes comer carne porque el hecho de comer carne genera una huella hídrica. Y además tampoco puedes dedicarte a la agricultura ni a la ganadería porque eres un depredador de los recursos naturales. Pero además tampoco puedes viajar en avión porque generas un colapso medioambiental. Y todo eso para las personas europeas o para las personas de la civilización occidental. Lo El que, resto del lo que mundo llama la no está atención, sometido a lo estas que llama la restricciones. atención, Antonio, y es irónico, es que lo que tú comentas ahora del consumo y de la contaminación, pero fíjate tú que cuando los líderes mundiales, que son 4 o 5 los que están llevando esto adelante, los demás son simplemente lacayos de esa gente, convergen en cumbres y foros internacionales, acuden a esos foros con sendos aviones privados, donde el consumo de combustible y la contaminación es infinitamente mayor que la que consumimos los pobres mortales de a pie en un año o 2 años. Entonces, ahí hay una contradicción y hay una ironía grandísima que la población no alcanza a ver, Antonio. Sí. La falta de respeto que tienen hacia los ciudadanos es directamente proporcional al ansia de engrandecimiento de su poder. Y efectivamente, pues tienen la desfachatez de ir en vehículos que nosotros no nos podríamos permitir. Y yo creo que en el fondo todo esto del terror climático, es una ideología para millonarios, esencialmente. Las clases medias, las clases trabajadoras, no se pueden permitir el lujo de todas estas restricciones, No, por porque supuesto. tú tienes que moverte, tienes que ir a trabajar en tu coche y sin embargo te impiden digamos, la famosa ciudad de 15 minutos, que es otra modalidad de terrorismo urbano. Terrorífica, terrorífica, Antonio. Consiste en que tú tienes que, todas las actividades que hagas tienen que estar en un radio de 15 minutos caminando o en bicicleta desde tu lugar de residencia. Y todo lo que exceda eso ya es pecaminoso, ya es contradictorio con la naturaleza. Bueno, pues sin embargo estos señores van con sus grandes limusinas o con sus aviones privados y por supuesto pueden moverse mucho más. Por tanto, es una especie de servidumbre
hay una institución medieval que era la servidumbre de la gleba, que consistía en que los trabajadores no podían moverse del territorio en el que estaban adscritos y en el que tenían que trabajar sin el permiso del señor Sí, feudal. señor. Esta nueva servidumbre de la ciudad de 15 minutos significa que los ciudadanos y los trabajadores no nos podemos mover más allá de 15 minutos sin el permiso de los nuevos santones de la religión climática. Digamos que de alguna forma lo que a lo que estamos regresando con todas estas nuevas ideologías es una especie de un neofeudalismo en el que se pierden las libertades individuales más básicas, la propiedad privada, la libertad de emprendimiento, la libertad en general, incluso de palabra, de expresión, de pensamiento. Todo eso se restringe en una especie por una especie de nueva casta sacerdotal de una religión falsa en la que nos atenace y tiene normas de control social incluso, porque aquel que hace algún acto contrario a la religión climática tiene un reproche social. Hace poco he visto un anuncio en el que aparece, un anuncio en televisión, en el que aparece un señor que ha caído en una especie de isla desierta y está allí con su hijo pequeño, con su hijo de 4 o 5 años quizá, y está a punto de lanzar un mensaje en una botella al mar para que vengan a rescatarlos porque si no posiblemente podrían morir de hambre. Y entonces cuando va a lanzar la botella al mar, el niño le dice, papá, no, porque la botella es de plástico. Eso, Sí. ese mensaje tan tremendamente moral, estamos mezclando la moral con la política y con las normas y estamos haciendo que todo lo que es moralmente bueno tengamos que convertirlo en obligatorio jurídico y además desde una perspectiva ideológica. El anuncio, naturalmente, simplifica una realidad, pero hay en el fondo es que hay un control social de que las normas medioambientales, las que ellos se inventan, que en realidad no protegen el medio ambiente, son ahora mismo obligatorias y son ahora mismo objeto de reproche social a cualquiera que haga huella de carbono y no intente compensarla, aunque le vaya la vida en ello, aunque tenga que sacrificarse, como ese padre en la isla que tendría que morir de hambre junto con su hijo por Por no no lanzar una contaminar el agua. botella de plástico al mar. Comentabas ahora, Antonio, que mezclar la moral con la política, eso puede ser bueno o puede ser malo. Es evidente que es malo porque si nos remitimos a los hechos que ha hecho la política de Pedro Sánchez, es terrible. Pero ¿y si utilizamos la política para crear un concepto de moral que ensalce a la sociedad? También se puede hacer con políticas de conciencia, con políticas educativas, con políticas de concienciación, con políticas medioambientales. Sí, yo creo que eso es un retorno al sentido común. El sentido común, la política se construye con prudencia y con sentido común. Entonces, el retorno al sentido común es muy importante. Y lo que se ha perdido es precisamente ese apego a la realidad. Se ha intentado construir una utopía, es decir, una búsqueda del paraíso en la tierra, y esa búsqueda del paraíso en la tierra viene de la mano del ecofeminismo, por así decirlo. Entonces eso ha inventado una nueva cultura y esa nueva cultura, esa moralina de esa nueva cultura se ha instalado en la sociedad. Y en consecuencia, una vez que se ha instalado en la sociedad, se ha convertido en normas legales. Entonces, esa pérdida del sentido común hay que rescatarla. Hay que volver a los principios morales clásicos, que son la libertad individual, la familia, la propiedad privada, la defensa de nuestras tradiciones. Todo eso que entendemos como moral clásica ahora mismo está despreciado. Es decir, el hecho de tener hijos, que es un principio moral básico, el derecho a vivir en una familia ordenada es un derecho moral básico, eso está considerado como antisistema, como perjudicial para el medio ambiente e incluso la propia familia tradicional está concebida como un núcleo de egoísmo para perpetuar la propiedad. Y por eso prefieren fórmulas o agrupaciones familiares donde no sea posible la procreación, de ahí la ideología, las ideologías, LGTB, todo eso sí. donde dicen, no, esa familia, ese modelo de familia es superior, tiene una moral superior, porque no pretende
no es egoísta porque no nace para transmitir la propiedad ni para la procreación para la procreación de las personas, ¿no? Entonces, claro, eso es terrible, la pérdida del sentido común que se está produciendo, y entonces lo importante es el retorno, creo yo, a los principios fundamentales del sentido común, que será lo que nos haga salir de toda esta trampa y de todo este neofeudalismo que nos convierte a todos en siervos. Desde Vox, tú eres diputado de Vox en Murcia. Desde Vox, ¿qué se pretende o qué se está haciendo para luchar contra en esa batalla donde es mucho lo que perdemos, Antonio? ¿Qué se está haciendo o Sí, qué piensan hacer ustedes? sí. Yo creo que es terrible la situación en la que se encuentra ahora mismo toda la sociedad occidental. Hay una batalla cultural tremenda porque se están perdiendo los valores, se están perdiendo los principios. Entonces, yo creo que es un partido que nace esencialmente con esa misión de restablecer y de recuperar los principios fundamentales y las libertades públicas que estamos perdiendo. Hay una serie digamos, de nuevos enemigos, como es el mundialismo, que va contra las naciones, como es el separatismo, que va también contra la nación española, y esos dos enemigos grandes contra la nación, que es el globalismo y el separatismo, uno que quiere una ciudadanía global sin ningún vínculo con la comunidad en la que tú tienes, sin ningún vínculo de solidaridad con la comunidad en la que tú estás, y el separatismo, que es la disgregación. Junto a eso hay como tres grandes golpes contra la civilización occidental. Uno es el terror climático, del que ya hemos hablado, que es esa ideología que funciona contra la propiedad privada, contra la iniciativa de empresa, y considera que toda transformación de cualquier actividad productiva va contra los ecosistemas. Junto a eso también está la idea de la ideología que va contra la persona, no ya contra los derechos de las personas a interaccionar con la realidad, sino digamos, contra la esencia humana y su naturaleza, en el sentido de que tú puedes elegir el sexo que quieres y puedes identificarte como hombre, como Como mujer, te dé la como gana, sí. y además cambiar de criterio, es decir, un ataque contra la naturaleza humana, que además esa ideología, digamos, no solamente eso, sino que permite las relaciones sexuales con independencia de la edad, es decir, banaliza la pederastia, banaliza digamos, la educación que deben tener nuestros niños. Por tanto, tenemos la ideología del terror climático, la ideología de género. Luego tenemos otra ideología, que es el rencor histórico, que es una especie de resentimiento contra todo el pasado, que aquí en España se centra en la guerra civil, pero que en otros lugares del mundo En otras causas, sí. por otras causas. Es decir, ahí tenemos que estar arrepentidos hoy por lo que se hizo en el pasado, pero lo que se hizo en el pasado, en lugar de verlo como un proceso de civilización y de avance, hay que verlo como un proceso de explotación de otras personas, de lo que tenemos que estar arrepentidos, y además tenemos que compensar. Tenemos que pagar hoy por los crímenes que se cometieron en el Hace pasado, como 500 años, hace exactamente. 500 o más, o Atila, etcétera, suponiendo que, y por supuesto en el caso de España, pues no hay realmente nada de que arrepentirnos. Fue una obra civilizadora comparable a la de Roma en España, y ahí está el resultado de la hispanidad, que es uno de los grandes productos y proyectos culturales de la humanidad. Por Pero vamos tanto, a ver una terror cosa, Antonio, climático. si a ti las leyes, las leyes educativas te van a obligar prácticamente a estudiar la historia de Michael Jackson para acá, ese tipo de reflexiones los jóvenes no la pueden hacer porque no la conocen. Claro, es no solamente de Michael Jackson para acá, sino que toda mirada hacia el pasado tienes que verla con una mirada de odio. Tienes que identificar a aquellas personas que pudieron haber, con perspectiva de hoy, que pudieron haber estado perseguidas o marginadas, o de alguna manera perjudicadas, y eso verlo con perspectiva de hoy para indemnizar y para rendir un tributo, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, pues hoy en día se está ya planteando la idea de dedicar fortunas por parte de los estados a la indemnización de países que hayan sido colonizados Sí, 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 sí. por el simple hecho de ser
de pertenecer a una determinada minoría que en el pasado fue, digamos, marginada, eso le genera un derecho de indemnización actual a las personas que pertenezcan a esa minoría. Ese tipo de resentimiento histórico contra la civilización occidental, pues es el que está llevando al derribo de las estatuas de los héroes y de los santos de nuestra historia, es el que está llevando al que no se, a eliminar los libros de determinadas bibliotecas porque tengan una determinada perspectiva, e incluso a resignificar todos los monumentos y a depurar obras de literatura. Ahora mismo, Dahl, el famoso autor británico, autor de esos cuentos tan bonitos, Charlie la fábrica de chocolate, etcétera, sus obras están siendo depuradas y Adaptadas están a la nueva, a la siendo nueva, a la nueva realidad. adaptadas a una nueva cultura, es decir, es un ataque, la ideología del resentimiento histórico ataca el pensamiento, ataca la libertad Lo que de pasa es que expresión. yo me temo con eso, Antonio, me temo que esto puede progresar porque la sociedad en general, habrá sus excepciones, ¿no? Pero la sociedad en general lo permite. Sí, bueno, pero eso es cierto y estas tres grandes ideologías se complementan con otras dos, que es el, vamos a llamar el parasitismo social en el sentido de que el Estado tiene que alimentarme y tiene que subsidiarme para yo no hacer nada. Entonces, porque si hago algo, si trabajo, en el fondo lo que estoy haciendo es perjudicando el medio ambiente, estoy contribuyendo al No, patriarcado, y etc. Entonces, dignificándome yo, cosa que la sociedad, cosa que ellos no quieren, que tú te dignifiques como ser humano. por supuesto, de tal manera que todo ese conglomerado hace que los ciudadanos pierdan la condición de ciudadanos, es decir, miembros de una comunidad donde tienen derechos y obligaciones con respecto al Estado, y sean una especie de máquinas, una especie de objetos al servicio del Estado. Entonces la pregunta que tú me hacías es, ¿eso va a más o se ve ya alguna reacción frente a todo eso? Esa es la cuestión. Yo creo que afortunadamente movimientos patrióticos en España, como el que puede representar Vox y otros en Europa, cada vez tienen mayor aceptación social, cada vez tienen mayor representación política. En cada cita electoral aumenta su aceptación y aumenta su confianza por parte de la ciudadanía. Y además eso es transversal hasta el punto de que muchísimas personas de izquierdas que antes habrían confiado en proyectos de tipo socialista porque pensaban que defendían mejor los intereses de los trabajadores, por ahí se está produciendo una gran aceptación de estos movimientos sociales y patrióticos que representan y defienden mucho mejor sus intereses. Es decir, estamos ante una especie de reacción a nivel europeo y que ya ha triunfado en Italia de la mano de Giorgia Meloni, ya lo hemos visto también en Holanda de la mano de los partidos agrarios, en otros lugares de Europa, y toda esa reacción yo creo que se está vertebrando y dentro de poco, dentro de muy poco, vamos a verla con una hegemonía total en el Parlamento Europeo. Y únicamente cuando esa reacción de la sociedad civil europea se convierta en un proyecto político importante, no ya mayoritario, sino con una capacidad decisoria relevante a nivel de la Unión Europea, se podrán derribar todas estas legislaciones a las que habíamos hecho referencia, que impiden que se comparta el agua entre los usuarios, que impiden que se utilicen determinados pesticidas o determinadas prácticas agrarias, que impiden el que podamos comer carne y tengamos que ir y se favorezca la harina de grillos y de larvas. Entonces, Antonio, habrá que hacer lo que dice un periodista aquí español, que en el Parlamento Europeo habrá que entrar con un lanzallamas para Es poder una deshacer lo que metáfora, hay y construir un es Parlamento Europeo nuevo que nos representa, porque en este momento yo creo que este Parlamento Europeo, muy a mi pesar, ¿ve? Representa a unos pocos, no a la mayoría de la población mundial, europea por lo menos. Sí, yo creo que hay un divorcio muy grande entre las instituciones y la gente. Es decir, hay una brecha, se habla a veces de una polarización
pero no polarización en el sentido de que predominen los extremismos políticos, no, polarización representan las élites dirigentes y lo que representa el pueblo español o el pueblo europeo. Entonces ahí hay una especie de divorcio, de brecha. Las élites dirigentes están apegadas a determinados códigos como la Agenda 2030 y que son contrarios a los intereses de la gente, y la gente se siente perpleja de ver que estos representantes están completamente de espaldas a sus necesidades y a sus intereses. Y precisamente porque esa percepción cada vez es más, cada vez tiene importancia, yo creo que estamos a las puertas de ver un cambio. Yo no diría que hay que entrar con un lanzallamas en el Parlamento Europeo, no deja de ser una imagen, pero que desde luego va a haber un cambio muy significativo en los próximos años Te en la Unión digo lo de Europea. lanzallamas, Antonio, porque realmente todas las medidas que están perjudicando a España vienen de allá. Todas, Sí, sin duda, absolutamente todas vienen de allá. Por lo sin tanto, duda. ahí no tenemos nada que buscar y además me atrevería a pensar que los eurodiputados que están allá no están haciendo su labor, la Sin mayoría. duda, sin duda. Y lo estamos Oí viendo. hablar el otro día el otro día en una conferencia, en un discurso que dio Bouchet en la Unión Europea. Me Sí, gustó, me gustó sí. realmente, porque realmente decía lo que pensamos muchos. Sí, Buxadé es sin duda uno de los mejores europarlamentarios que hay en este momento. Es una de las personas que con mayor interés y con mayor agudeza analiza las cuestiones de la Unión Europea. Y ahora mismo en estos momentos estamos viendo esta famosa ley de restauración de la naturaleza que está tratando de salir del Parlamento Europeo, que en estos días o en las próximas semanas va a ser definitivamente aprobada, salvo que los bloques conservadores consigan echarla atrás, y que es una ley digamos, de restricción de la agricultura, de restricción de la vida en las ciudades, de protección de los ecosistemas, que llaman de protección de los ecosistemas, y que tiene medidas tan raras como, por ejemplo, para proteger los ecosistemas terrestres hay que fomentar el lobo. Para proteger los ecosistemas marinos hay que plantar, hay que establecer la vida de los tiburones en nuestras playas. Las medidas así a simple vista, dice, bueno, pero eso es posible que lo diga. Bueno, pues sí, lo dice textualmente, literalmente, la nueva ley de restauración de la naturaleza en Europa. Eso, Antonio, nos conduce a miseria y a hambre. Sin Y duda, un pueblo hambriento y miserable es un pueblo sometido. efectivamente. Antonio, No cabe la me menor quedan dos duda. minutos que los dejo, un minuto y medio para que despidas el programa. Pues yo retomaría esa última consideración que has hecho, el hambre. Y hay que, si analizamos un poco la historia del comunismo, vemos que una de las técnicas de control social más utilizadas por el comunismo es precisamente la hambruna, el control de los alimentos. Su herramienta administrativa es la cartilla de racionamiento, que en todos los países comunistas es un instrumento totalmente aceptado de control social. Entonces, si la hambruna es la herramienta del comunismo y la Agenda 2030, que introduce todas estas restricciones, o podríamos decir que es el manifiesto comunista del siglo XXI, no es de extrañar que con todas estas medidas haya una crisis alimentaria en Europa tremenda, que pueda dar origen a conflictos sociales, y que ese riesgo sea utilizado por los poderes públicos, es decir, por los gobiernos y por las élites, para declarar una especie de estado de emergencia permanente Y ahí se acabó. que aumente definitivamente el poder de los gobiernos y restrinja sin misericordia los derechos y libertades de los ciudadanos de Europa. Vamos, esta fue la primera parte. Te invito a una segunda parte para seguir conversando sobre eso. Antonio, ha sido un inmenso placer conversar contigo y te espero en otra oportunidad. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Ha sido un placer. Y ustedes, Igualmente. queridos amigos, espero que hayan disfrutado y escuchado y reflexionado lo comentado por nuestro invitado, Antonio Martínez Nieto. Nieto, perdón, miembro de Vox, diputado de Vox.
y los espero la próxima oportunidad, en otro momento, en esta misma hora. Hasta tanto, muy buenas tardes y muchas gracias.